Frías y el grupo 02 de primer semestre de enfermería, y junto a mi compañera María Daniela Torres Fonseca les vamos a hablar sobre el cianuro de hidrógeno o ácido prúsico, un compuesto químico conocido por su alta toxicidad, pero también por su importancia en la comprensión de la respiración celular y los procesos bioquímicos del cuerpo humano. Explicaremos sus fórmulas, sus propiedades físicas y químicas, sus usos históricos, efectos en la salud, sus medidas de prevención para un manejo seguro de este compuesto. El cianuro de hidrógeno es un compuesto orgánico cuya fórmula química vendría siendo HCN. Este se caracteriza por ser un oxácido que es ternario debido a que se compone del elemento hidrógeno y de dos elementos no metales como lo son el carbono y el nitrógeno. No solamente se llamaba cianuro de hidrógeno, se llama ácido cianhídrico, en otros tiempos le decían ácido prúsico o inclusive también se le decía formonitrilo o metanonitrilo. Luego de este pequeño abrebocas acerca del cianuro de hidrógeno, nos podemos atrever a decir que hay un dato también muy importante y se encuentra en su fórmula química. Vendría siendo ese enlace covalente, es decir, que este compuesto vendría siendo covalente debido a la capacidad que tiene para compartir electrones entre sus no metales y así completar la regla del octeto. Adentrándonos más en este compuesto, nos dirigimos a sus propiedades físicas y químicas, comenzando por las físicas, que vendría siendo su estado inicial, el estado de este compuesto, que inicialmente es líquido y es inoloro, y a altas temperaturas es un gas inoloro. Esto se debe a que inicialmente este se encuentra a 25 grados centígrados, lo que quiere decir que al aumentar su temperatura, sus partículas van a estar más dispersas, lo que les va a permitir convertirse en un gas, es decir, hay mayor fuerza de repulsión entre ellas, lo que les permite ser un gas. También nos podemos hablar del olor. Tiene un olor característico a almendras amargas. Pero Daniela, ¿esto a qué se debe? Esto se debe principalmente a que el cianuro de hidrógeno se encuentra presente en alimentos, en plantas, en hongos y muchas otras, otros alimentos o plantas o organismos más. Este olor característico se debe a que el cianuro de hidrógeno, al ser un gas, puede encontrarse o puede ser generado, también por el hongo, por los hongos, o puede emanar de las plantas, por lo que asimismo sucede en las almendras, cuando estas ya suelen estar un poco dañadas o descompuestas, brota este olor característico a amargo o a podrido, por así decirlo, que ya vendría siendo el cianuro de hidrógeno. También nos atrevemos a hablar de su temperatura de inflamación, que vendría siendo a unos 18 grados, menos 18 grados centígrados, lo que lo hace un compuesto muy fácil de ser inflamable, lo que quiere decir que debe estar alejado en lo posible de las llamas. Hacemos mención también de su densidad, que vendría siendo de un 0,60875 gramos sobre centímetros cúbicos. Es decir, que esta sustancia vendría siendo poco densa, lo que le da la capacidad para poder desplazarse con mayor rapidez. Es decir, sus partículas se encuentran un poco más dispersas, por lo que esta sustancia puede fluir de forma rápida. Esto también influye en factores que vamos a mencionar más adelante en las propiedades químicas. Procedemos a hablar también de la solubilidad. Este compuesto tiene la capacidad de compaginar o tener mayor afinidad con las sustancias polares, como vendría siendo el agua, el alcohol etílico, el éter etílico, lo que la hace un compuesto o una sustancia miscible. Hacemos mención también de su punto de fusión. Este compuesto tiene la capacidad de pasar de estado sólido a estado líquido a partir de los menos 13 grados centígrados.
Al igual pasa con su punto de ebullición, que tiene la capacidad para evaporarse a partir de los 25 grados centígrados. Este compuesto podemos entender también que es altamente volátil, es decir, que tiene una capacidad para evaporarse de forma casi que inmediata, es decir, lo hace con muchísima rapidez. Ahora sí, sin más preámbulos, pasamos a las propiedades químicas. Las propiedades químicas vendrían siendo la capacidad que tiene este compuesto para ser corrosivo. ¿Pero qué es corrosivo? Esa capacidad que lo convierte en un compuesto violento, capaz de reaccionar con el ácido clorhídrico o con otras sustancias oxidantes. Esto puede desembocar consecuencias como lo vendrían siendo lesiones en la piel, ampollas, y cuando entra en contacto inclusive con los ojos puede causar consecuencias irreversibles. Esto también se debe a la capacidad que tiene porque es poco denso. Puede desplazarse con mayor rapidez sobre la dermis, provocando daños de forma rápida o de forma muy grave. También podemos decir que es tóxico y altamente venenoso por estas mismas propiedades que pueden provocar síntomas que pueden ser causados de manera inmediata o pueden tardar en un periodo de 1 a 5 horas para reaccionar esta sustancia dentro del cuerpo. Suele ser muy tóxica y causa síntomas como náuseas, vómito, dolor abdominal, entre otros más, como vendrían siendo síntomas de envenenamiento. Es decir que la persona podría llegar a morir o a fallecer por este mismo compuesto. También hablamos de su reactividad. Su reactividad vendría siendo la capacidad que tiene para reaccionar de forma rápida o fácil con otros componentes o con otros compuestos, como vendrían siendo ácidos, bases, inclusive en presencia de calor tiene la capacidad para reaccionar y explotar, por así decirlo, de forma inmediata. Este compuesto se caracteriza por la rapidez que tiene para reaccionar o para provocar, desastres. Nos trasladamos rápidamente a la utilidad histórica en la medicina para este compuesto, pero como ya lo conocemos sus propiedades, cómo es capaz de actuar este compuesto, podemos decir que no tuvo tantos aportes de manera positiva o benéfica en la medicina o en la salud. Fueron más los descubrimientos negativos de este compuesto para esta área. Se puede decir que para mediados del siglo XIX y siglo XX este compuesto era usado como dosis o como un antiséptico para tratar ciertas enfermedades como tuberculosis, asma, trastornos digestivos, entre otros. Era usado en pequeñas cantidades porque se creía que podía traer algún tipo de efecto positivo que ayudara, a mejorar esas enfermedades o a ser como un agente que permitiera una evolución positiva de las personas que tal vez eran portadoras de esas enfermedades o que no se encontraban en buenas condiciones en su salud. También podemos decir que se consideraba que podía estimular la respiración celular o también podía mejorar la función de metabolizar, pero esto era un concepto que tal vez se tenía porque no se había un conocimiento como tal de lo que era este compuesto. Ya luego se descubrió que era un compuesto tóxico o altamente reactivo que realmente podría generar ciertas afectaciones negativas al cuerpo o a las personas que tal vez fueran manipuladas con este compuesto. También podemos decir que era utilizado para estudios experimentales. Se creía que era un reactivo químico capaz de sintetizar ciertos medicamentos
podemos mencionar los nitrilos, que son derivados del cianuro de hidrógeno. Procedemos a hablar rápidamente acerca de la relación del cianuro de hidrógeno con la salud. Esta relación se debe principalmente a la capacidad tóxica que tiene este compuesto entre los organismos, ya que al entrar en contacto directo o indirecto puede provocar consecuencias graves e irreversibles, como sería intoxicación, envenenamiento, entre otras consecuencias más. Ya conocemos que es muy tóxico, pero también es importante que conozcamos que puede crear un colapso a nivel celular. Pero ¿esto por qué ocurre? Esto ocurre debido a que el cianuro se une con la enzima que se encuentra en la mitocondria llamada citromose oxidasa, la que bloquea a través de la fosforilación oxidativa el uso del oxígeno, produce una intoxicación creando una hipoxia celular que se debe a la falta de oxígeno en los tejidos. También podemos decir que esta inhibición en la respiración celular impide a las células, o le crea a las células un metabolismo anaeróbico, lo que produce una acidosis láctica. Puede eventualmente crear muerte celular debido a la falta de energía, porque cuando esto ocurre, las células o el cuerpo no puede producir energía. Como resultado, también los tejidos, en específico el corazón y el cerebro, no pueden usar el oxígeno que se encuentra disponible en la sangre, por lo que se produce la piel con tez roja, característica de la sangre oxigenada que no está siendo usada. También podemos hablar que esto puede crear fallas para metabolizar y detoxificar, es decir, para poder eliminar aquellas sustancias que el cuerpo ya no necesita. Y también la exposición a este compuesto puede generar afectaciones en los pulmones, porque este gas ya sabemos que es muy tóxico y peligroso para el cuerpo. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la utilidad médica a nivel histórico del cianuro de hidrógeno, o también conocido como el ácido prósico. Bueno, esta fue una sustancia que marcó un hito importante en la historia de medicina, y aunque su uso siempre fue como muy limitado por su alta toxicidad, en el siglo XIX se utilizó como un sedante para aliviar enfermedades pulmonares como la tuberculosis. En esa época se pensaba que iba a ayudar a reducir la tos y el dolor gástrico. También se empleó como un estimulante respiratorio para tratar ciertos problemas en la función pulmonar. Sin embargo, con el tiempo y el avance de la medicina se descubrió que el riesgo de usarlo era demasiado alto, así que se reemplazó por unos fármacos más seguros, y hoy en día ya no se usa directamente el cianuro de hidrógeno, pero sí algunos derivados que son menos tóxicos, como el nitrofusato de sodio. Este se emplea en hospitales para tratar casos de hipertensión arterial grave, porque actúan como unos vasodilatadores potentes que ayudan a relajar los vasos sanguíneos y a bajar la presión de una manera rápida. Bueno, ahora les hablaré sobre la descripción a nivel farmacológico. Empezaré con este interrogante: ¿qué pasa realmente dentro del cuerpo cuando hay contacto con el cianuro? Bueno, es claro que el principio activo del cianuro de hidrógeno es el ion cianuro, CN, y su toxicidad se debe a que bloquea una enzima esencial en las mitocondrias llamada citocromo C oxidasa. Esta enzima es la que permite que las células respiren y produzcan energía ATP. Cuando el cianuro se une a esa enzima, detiene el transporte de electrones, y aunque haya oxígeno en la sangre, las células no pueden usarla. Entonces el cuerpo entra como en una especie de asfixia celular, y las células intentan como compensar usando otro tipo de metabolismo que produce el ácido láctico, lo que genera una acidosis metabólica. Los órganos más afectados son los que necesitan más oxígeno, como el cerebro y el corazón. Por eso, una intoxicación grave por cianuro puede causar pérdida de conciencia, convulsiones, parálisis respiratoria e incluso la muerte si no se actúa rápido. Bueno, ahora hablaré sobre los efectos en la salud. Las enfermedades que provoca el cianuro pueden ser agudas o crónicas.
En la intoxicación aguda los síntomas aparecen en minutos. Aparece dolor de cabeza, mareo, dificultad para respirar, debilidad muscular, en casos graves, convulsiones o paro respiratorio. En las exposiciones crónicas o repetidas, el daño se va acumulando, especialmente en el sistema nervioso central. Esto puede causar problemas neurológicos como vértigo, temblores, alteraciones del equilibrio e incluso cuadros parecidos al Parkinson. También puede afectar la tiroides, provocando bocio o alteraciones hormonales, y en algunos casos se ha visto daño renal o gastrointestinal. Las personas que logran sobrevivir en una intoxicación moderada muchas veces quedan como con secuelas neurológicas, problemas de memoria, visión borrosa, nerviosismo o dolores de cabeza constantes. Para evitar estos efectos en la salud es importante tener unas medidas preventivas, dado que, como sabemos, el cianuro de hidrógeno es altamente tóxico y volátil y su manejo requiere una responsabilidad, un conocimiento y protocolos estrictos de seguridad. Para empezar, se debe tener un uso obligatorio del equipo de protección personal. Se deben emplear guantes resistentes a productos químicos, preferiblemente de nitrilo de neopreno, gafas de seguridad herméticas o caretas faciales, batas o delantales impermeables, calzado cerrado y mascarillas o respiradores con filtro especial para gases tóxicos. Esto es clave porque el gas puede ingresar al cuerpo tanto por inhalación como contacto con piel o con las mucosas. El equipo de protección personal va a actuar como una barrera directa frente a la exposición y es la primera defensa del trabajador ante cualquier fuga o manipulación accidental. Además, el equipo de protección personal se debe implementar las medidas de control ambiental, porque el cianuro de hidrógeno debe manipularse solo en lugares de buena ventilación, preferiblemente dentro de campanas extractoras o sistemas cerrados que impidan la acumulación del gas en el aire. Estos sistemas van a ayudar a mantener concentraciones por debajo de los límites de exposición permitidos, que son aproximadamente de 4.7 partes por millón para exposiciones cortas y 10 partes por millón como máximo permitido en lo que son los ambientes laborales. Esto significa que cualquier valor superior ya representa un riesgo para la salud y la integridad del trabajador, por lo que los laboratorios e industrias deben contar con detectores de gas portátiles o fijos que alerten de inmediato cuando hay una fuga. En conclusión, el cianuro de hidrógeno refleja la dualidad entre el avance científico y el riesgo químico. Aunque en el pasado se usó con unos fines médicos, su alta toxicidad evidenció los peligros de su manejo. Actualmente, su estudio aporta al conocimiento de la respiración celular, la toxicología y la seguridad química, resaltando la importancia de la ciencia para proteger la vida y promover prácticas responsables en el laboratorio y la salud pública.